Siglo a Siglo es una presentación de Banco Continental. Responde. Buenas noches, qué gusto estar de nuevo con ustedes. Un placer saludarles aquí desde Asunción, República del Paraguay, desde el canal de la familia. Gracias por acompañarnos en esta nueva edición de Siglo a Siglo, la última de esta semana previo a las elecciones del próximo domingo. Hola Mariana. Hola Oscar, ¿cómo estás? Bien. Es la última emisión de Siglo a Siglo sin conocer quién va a ser ya el próximo presidente de la República, así es que los invitamos a que nos acompañen. Adelantamos qué temas y qué invitados vamos a tener hoy aquí en Siglo a Siglo. En primera instancia vamos a conversar con el candidato presidenciable, uno que le está haciendo temblar literalmente los talones a quienes se creían con muchas fuerzas. El señor Mario Ferreiro va a conversar con nosotros ya en el día del cierre de campañas, cuando todos los candidatos están haciendo prácticamente su cierre. El tema que hemos tomado como zócalo esta noche es Avanza País, un proyecto que llegó para quedarse. Vamos a preguntarle a Mario si es así. Hola Mario, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Oscar? Mariana, Bien. Gracias por la invitación. Me siento honrado, realmente es un programa en el que siempre me he sentido muy respetado, muy bien tratado. Creo que dieron opción a todas las alternativas políticas. ¿Cierto? Y eso es muy valioso para la democracia, lo quiero decir frente a ustedes y frente a la teleaudiencia. Y estamos en este trabajo final. Un año cumplí el 9 de abril de que me lancé a la política. El día Un que año me de despedí. aquel lanzamiento así en la mañana de cada día. Exacto, Mario. de aquel lanzamiento mediático, despedida de los medios. Sí. O sea, hace un año y días que no hago televisión profesionalmente y bueno, el saldo es positivo. Pero Hemos saliste más que construido. todo el tiempo anterior, Mario. Exacto, y al final estoy más en televisión que antes, Sí. pero por otros motivos. Pero Un bien, proyecto que llegó para quedarse. yo ¿te me parece gusta bien? mucho el título, ¿Te porque obedece a la verdad. Justamente hoy tuve una última reunión con todo el equipo organizativo y les dije que no termina el 21 esta historia, quizás recién comienza la gran historia de Avanza País. Y lo digo porque además hemos trabajado para ello, jurídicamente somos una concertación, tenemos candidatos en todo el país y bueno, estamos apostando fuerte por esta elección del domingo, ocurrieron muchas cosas por el camino y Mario. Aprendí muchísimo y creemos que la lista 3 puede ser alternativa para lo que nosotros llamamos el voto castigo, que sería un poco romper con la tradición del voto por los partidos tradicionales. Qué bueno. Los números, Mario. Sí. A nosotros nos ha llamado poderosamente la atención del crecimiento que tuvo Avanza País, porque Avanza País es un grupo de personas que componen tus aliados inmediatos, pero sabemos siempre que el movimiento está liderado, siempre tiene una figura, una cabeza. Y en ese sentido, me parece que la contribución para llegar a las cifras que hoy estás en la mayoría de las encuestas se debe mucho a tu figura. Yo quiero rescatar eso porque a pesar de que componen personas de mucho mérito también el grupo que te acompaña, siempre sostenemos que la cabeza es el responsable de todo. Bueno, hemos hecho un trabajo, Oscar, para ello, porque la verdad que al principio comenzó también una sospecha de que Mario es manejado por otros, Mario es apenas una parte del engranaje, Sí, sí. ¿Será que lo va a manejar Lugo? ¿Será que lo va a manejar López Perito o Camilo o Adolfo? Y yo creo que con mi conducta he demostrado que tengo mi propia personalidad, tengo mi propio peso político, lo estoy capitalizando, tampoco quiero ser soberbio, por supuesto que soy todavía novato en esto, pero la gente entendió que necesitaba un liderazgo nuevo, que es una alternativa a las alternativas tradicionales y que además nos hemos comprometido seriamente. ¿Por qué? Porque tampoco traicionamos la palabra, dijimos somos candidato a presidente, no a senador ni diputado, dijimos vamos a ir hasta el final, llegamos al final, no nos vamos a liar con los liberales por estos motivos, no tampoco por un capricho, lo dijimos hasta en un documento el 14 de febrero. Por lo tanto, creo que estamos recogiendo los frutos de esa siembra, estimado Oscar, y yo agradezco mucho a la gente que así lo considere, ¿no? Seguro. Y en ese sentido quiero también decir que el domingo nosotros nos jugamos no solamente a la chapa presidencial que queremos ganar, sino que a senadores y diputados, y según los últimos números que tenemos,
vamos a tener una bancada respetable, que yo veo con mucha alegría como bancada un futuro. respetable solo como de Avanza País, hablando no de Exactamente. la izquierda ni siquiera, ¿verdad? Primero Avanza País. ¿Cuántos senadores, Mario? Y mirá, ¿Y yo diputados? no, siempre quiero ser preciso, no quiero ser exagerado, ni se han vapuleado mucho las encuestas, pero yo anoche tenía datos que podrían acercarnos a 6 senadores. Y eso sería un resultado extraordinario para una concertación que tiene apenas 4 meses de vida institucional. Hay una ciudadanía independiente a la que apelamos, 700.000 más o menos, que esperemos voten a conciencia, les invitamos a votar el domingo. Va a ser muy importante la participación, fundamental que la gente vaya a votar. Y finalmente también hay muchos descontentos con algunas conductas pasadas y recientes de representantes políticos de los partidos tradicionales. Así que ahí está nuestro capital. Fuimos a una campaña también creo que muy decente en el sentido de no ir a los insultos personales y sí cuestionar esencialmente las viejas prácticas políticas que nosotros sí descalificamos. Después del 21 de abril, como vos decías, todavía no sabemos cuál es el resultado, pero sea cual sea, el proyecto sigue, Sí. si ganan por supuesto ya en el gobierno, si no, trabajando, me imagino, desde el Parlamento seguramente y otras instancias. Para ese post 21 de abril, ¿tienen proyectado, por ejemplo, proyectada ya un trabajo en conjunto con las demás fuerzas progresistas, entiéndase senadores que pueda llegar a meter o a obtener escaños, el Frente Guazú, por ejemplo, Cuñapurendá, otros movimientos con los que inicialmente había sintonía, aunque después cada uno... Hay una buena coordina señal, Mariana. Nos hemos unido ahora para el control electoral. Eso ya es una buena señal, es un primer paso. Y lo hicieron los jóvenes, los veedores, los fiscalizadores. Es una buena señal. Vamos a estar trabajando juntos el domingo. También algunos amigos que han venido de Europa, eurodiputados, gente que ha venido del continente americano también, acá de la zona de la región, nos dicen, estamos para ayudarles del 22 a que vuelvan a tejer una trama, una unidad en los sectores progresistas. Yo abogo por eso. Por eso también en toda esta campaña yo no fui al insulto personal, ni a los agravios, ni a Frente Guazú, ni a Cuñapurendá. con la mucho esperanza menos. de una... Porque yo próxima- sé que eso en el futuro vamos a tener que confrontarlo, vamos a tener que arreglarlo de alguna manera. Si no lo hiciéramos, tendremos una demanda de nuestro sector, del electorado, muy fuerte, que puede hasta desencantarse de nosotros. Yo mantuve esa conducta, inclusive no pisé el palito de la provocación de entrar en confrontación personal ni con Lugo, ni con compañeros y compañeras de otros movimientos. Está bien, no logramos la unidad esta vez, pero este domingo tendremos la verdad absoluta en cuanto a qué determina el pueblo, qué quiere el electorado de nosotros. ¿Cómo? No quiero hablar en detalle porque sé que tenemos marcada ya una pausa en breve, digamos, Sí. Mario, pero después, en el próximo bloque, sí me gustaría entrar en el detalle del escándalo de hoy, que en este caso envuelve como anécdota al senador Silvio Velar. Digo como anécdota porque no creemos que esto sea nuevo, no es Claro. el único que lo hace, no es la primera vez que se hace, apareció nomás el video. Pero ¿cómo se hace para luchar desde una fuerza nueva contra estos modelos que lo que hacen quizás es, por ejemplo, desanimar a la gente de no ir a Cierto. votar? Porque se le compra la cédula, Yo porque le tintan el dedo, entonces primero, la gente no va. es un caso tristísimo, sobre todo es muy triste, pero tampoco da para olvidar de que hace 2 semanas se arreglaba también una alianza política con un dinero muy sospechoso que salió un miércoles santo. Entonces no nos olvidemos de ambos sectores, ¿no? Exacto. Pero sí, yo creo que tendríamos que pensar seriamente en cambiar algunas legislaciones. Algo no está bien. ¿Por qué te digo esto, Mariana? Y a vos, cállate la audiencia. Porque inclusive a nosotros viene una oferta, nos dicen, en tal lugar hay 10.000 votos, ¿querés arreglar? Y es un absurdo. ¿Quién te asegura que Pero eso? sí. Y además no tenés Te que hacerlo preguntan nunca. si querés comprar o si querés que no Sí, voten. o querés cualquier cosa, no sé, hay especialistas en la materia. ¿Quién te pregunta, María? Y hay- No me digas el nombre, Cualquiera, pero no. de tu partido, Es o que de hay tu gente, movimiento. hoy me ha tocado el timbre un señor que se llamaba Silvio, no sé quién es. Le dije, por favor, que venga a las 5 de la tarde. No era Silvio Velar. No era Silvio Velar, justamente Silvio. Bueno, es cosas así. Vos decís, hay una especie de cultura propicia para estas situaciones, pero es una pena y es imposible justificar que lo haga un senador O de la sea, República. para un sector de Claro. la sociedad sigue siendo todavía las elecciones nacionales, que para muchos es un compromiso social para marcar un nuevo proyecto. Hay un grupo que todavía sigue considerando que es un negocio las elecciones. ¿Y sabe por qué, Oscar? Yo creo que pasa eso, porque la conducta que se muestra de la dirigencia tampoco es muy buena. Entonces, por supuesto que los sectores de más abajo van a imitar. Es como el papá que se porta mal en la casa, el chico no va a salir ejemplar. Entonces, esta gente que hace estos negocitos
también ve que un senador vende su voto, que un diputado tiene un ahijado, que pasan leyes por, digamos, ventajas políticas, sectoriales, y dicen, yo también me meto en este juego. Tenemos que comenzar a predicar con el ejemplo, estimado Oscar. Sí, me parece bien, Mario. Yo tenía una conversación hoy, una reunión con un alto funcionario de la misión extranjera que estaba monitoreando nuestras elecciones acá, y nos decía un grupo de periodistas con quienes conversaba, el día que estuve acá en el mes de febrero, percibía un panorama, un ambiente, una atmósfera de que el resultado de las elecciones estaba prácticamente definido, de que había ya ciertas pautas que determinaban el final de esto, decía, un comentario personal hacia un grupo de periodistas. Y le preguntamos, ¿y hoy cómo ve? Y hoy sigo viendo aún, dice, las posibilidades y las perspectivas, pero reducidas en las puntas. Vamos a una breve pausa y después seguimos analizando. Me interesa el tema porque con mucho gusto. Creo que puedo rebatirlo. Vamos a una pausa. Y como es consecuencia lógica de la visita de los políticos y sobre todo de quienes aspiran a un cargo de autoridad aquí en nuestro país, los mensajes ya han comenzado a llegar. Tenemos varias preguntas, mensajes para Mario. Solo queremos puntualizar algo, Oscar, porque durante toda la semana hemos recibido mensajes de gente que pregunta dónde votar y nuestra intención es que la gente vaya a votar, que no se alquilen ni se vendan las células, que vayan a votar. Así es que vamos a poner en pantalla el sitio web. El sitio web de la Justicia Electoral, y también en instantes unos números telefónicos en donde podían hacer la consulta correspondiente. Este que está saliendo, quiero aclarar, tienen que enviar su número de cédula al 220, pues con una sola compañía de celular, que no sé si creo que puedo decir 0981, los que tengan 098 pueden enviar el número de cédula al 220, eso no tiene ningún costo. Y tiene de retorno el lugar donde va a votar. Así mismo. No hay excusa, mira que todos los diarios digitales también ya tienen, todos los portales, la gente tiene la posibilidad de saber dónde votar. ¿Crees que va a haber una gran participación, Mario? Yo creo que sí, tengo gran confianza de que la gente entendió que hay que participar, o si no, no se puede exigir, hay que dar legitimidad a las autoridades electas, y sobre todo nos jugamos mucho, porque estamos volviendo de un problema institucional muy grande como el juicio político. No es una elección cualquiera la del domingo. Por eso yo invito a los compatriotas a ir a votar masivamente, cada uno a conciencia, cada uno libre y soberano a votar por su candidato o candidata. Lástima que la decisión de Mario fue muy tarde en postularse a la presidencia. Mario, ¿considerás que la separación o la independencia de la figura de Fernando Lugo fue positiva, impulsora para los números y para la situación por lo menos que tenés impostergable, porque justamente lo que dice ahí el televidente por ahí es cierto. A lo mejor si ya teníamos consolidada la candidatura como los otros candidatos, ganábamos tiempo. Nosotros el 8 de octubre tomamos esa decisión y se puede contar entonces la campaña verdadera recién desde entonces, inclusive un poco después, porque tenés que organizarte. Pero no solo en cuestión de tiempo, Mario, te consultan en cuestión a la figura, es decir, hay gente que se adhirió a vos, porque los mensajes que acá llegan, varios de ellos dicen, bueno, ahora la lectura es más o menos, ya que te separaste de Lugo, ahora sí yo voy con Mario. ¿Vos ves y percibís eso también? Eso ayudó, como también en su momento habrá restado alguna fuerza, hay que siempre aceptar de que eso siempre se distribuye. Pero yo lo que he logrado en este tiempo es explicar bien a la gente que puedo ser, como decían los debates, el árbitro de una sociedad que tiene muchos temas a resolver, que no son imposibles de ser resueltos. El tema de la distribución de la riqueza, el tema tributario, el tema de la tierra, el tema del trabajo, la vivienda, la salud, la educación. Entonces hace falta alguien que tenga la posibilidad de arbitrar esos problemas de la sociedad, resolverlos, tener la voluntad firme de hacerlo y lograr el consenso social y político para conquistar esos espacios. Yo creo que puedo hacerlo, no me considero un superdotado político, pero tengo por lo menos la seguridad de que no dependo de los grupos de poder históricos del Paraguay que siempre están retrasando el progreso del país. Acá casi todos los liderazgos políticos responden a un sector, ya sea el sector agroganadero, el sector financiero, otros sectores quizás menos identificables pero igualmente poderosos,
Hace falta alguien que esté un poco liberado de todo ello, pero que tampoco sea un extraño para los sectores que tienen ese poder. Esa es otra ventaja, ¿no? Cuando se instale el Parlamento Nacional, mi pregunta es, Mario, tu liderazgo, tu orientación, tu pensamiento, ¿no va a desprenderse del grupo que te apoya, que va a estar en el Congreso Nacional? No, para nada. ¿O va a persistir ese discurso tuyo, esas propuestas políticas que ahora le diste a conocer a la sociedad paraguaya? ¿Va a ser la misma o cada uno va a ser autónomo? Va a decir, no, yo ya soy dueño de mi banca y la opinión de Mario es otra y la opinión mía es otra. Evidentemente que nosotros peleamos para ganar el gobierno de la República del Paraguay el domingo. Esto no vamos a renunciar hasta las 12 de la noche del domingo. No, de hecho. Y tenemos fuerte esperanza en hacerlo porque hay una revolución ciudadana que está marchando en silencio. Pero en cualquiera de los casos, los parlamentarios de Avanza País tendrán que ser el ejemplo de todo lo que dijimos. Ojo que ahí no jugamos nada menos que la posibilidad de corroborar que todo el discurso, que todo el relato tiene una correspondencia con la realidad. Se juegan en la consolidación del proyecto también. Exacto. Porque si no puede quedar por el camino. De estos parlamentarios dependerá la continuidad y el crecimiento de Avanza País, en función de gobierno o en función de oposición. Así que el compromiso de ellos es muy grande. Es un compromiso conmigo, en primera instancia, y a través de mí, con toda la población. Así que vamos a trabajar muy en serio en el tema. ¿Podemos sanear la política, Mario? Yo creo que sí, tengo una visión siempre positiva. No quiero creer que el Paraguay no es capaz de tener mejores momentos, mejores tiempos. Vamos a un crecimiento económico previsible, importante. ¿Cómo no cotejarlo con un crecimiento de la cultura política paraguaya? No podemos ser tan inútiles de no salir de la pobreza como han salido países de la región. No podemos ser tan indolentes en no darnos cuenta que 1.300.000 paraguayos hoy no cenaron, o que hay una pésima distribución de tierra que se puede resolver con voluntad política. Yo confío en nuestro querido país. Qué bueno, Mario. En el caso, bueno, pueden ser gobierno o pueden no serlo. Sí. Ahora, la postura, digamos, de Avanza País, en caso de no serlo, que es una posibilidad para todos los candidatos hoy. Sí. Esa postura de no vamos a aliarnos con golpistas, de no vamos a conversar, ¿puede cambiar? ¿Qué pasa si son convocados por alguna de las fuerzas, por ejemplo, a ocupar sitios de poder? ¿Tomarían esa decisión? Lo interesante, Mariana, es que las elecciones van a confrontarnos con la realidad. Entonces, muchos grupos que hoy se consideran, antes de pasar por esa prueba crucial que es la elección, digamos, otorgan poderes que a lo mejor no los tienen, tendrán que aceptar la realidad y negociar ya desde otra posición. Entonces, uno puede hablar yo de hecho hablo con muchos liberales, hablo con muchos colorados. Nunca he tenido el prejuicio casi sectario de no hablar por un color o por una ideología, nunca. Al contrario, inclusive la idea de la concertación Avanza País es crecer incorporando más sectores. Ahora no hubo tiempo a lo mejor de incorporar a todos los sectores que quisiéramos, pero yo sí, claro que puedo hablar con esos sectores. Yo también, esto quiero que se entienda bien, voy a poner al país por delante. Acá no es una cuestión de afianzar Avanza País sobre la posibilidad de perjudicar, por ejemplo, a otros sectores. ¿Concretamente aceptarían entonces espacios de poder si ustedes consideran que desde allí podrían ir marcando, digamos, un Yo lo que estoy rumbo? seguro que los parlamentarios de Avanza País tienen la coherencia intelectual para acompañar las cosas que ayuden a mejorar las condiciones de vida de todos los paraguayos y paraguayas. No se puede repetir la conducta criminal de, por ejemplo, no permitir un préstamo o una donación porque beneficia al presidente de turno y sin embargo le dejas sin agua potable, por ejemplo, a 100 comunidades. Eso es criminal, esa es la vieja política en Paraguay. Yo no permitiría jamás que los parlamentarios de Avanza País voten en contra de la gente para privilegiar a nuestro sector. ¿Cómo, Mario? Es decir, porque hay que tener liderazgo con ellos. Yo no tendría problema, y además, te digo, nosotros proponemos revocatoria de mandato, Mariana. Pero no existe todavía. Pero, ¿por qué lo proponemos? Porque hasta Adolfo Ferreiro tendría que irse al Parlamento si es que no cumple con su obligación. Claro, pero es decir, la revocatoria no está. Hoy Tuma fue electo por una C y olímpicamente cambia de banca, renuncia, sigue siendo tan senador como es. Pero por lo menos hay que comenzar a pensar en eso. Este Parlamento que se va es el peor controla? Parlamento de la historia del Paraguay. Quiero decirlo con todas las letras, lo digo sereno, tranquilo, no estoy exaltado, pero la gente que está viendo lo sabe. Este Parlamento es el peor Parlamento de la historia del Paraguay. No vemos la hora que se vayan. Y les va a echar la gente, no nosotros, no ningún golpe, le va a echar la gente en las urnas. Por eso es que de cada 3, 2 quieren hacer recutú, y ojalá que la gente no se los permita, porque hay que cambiar ahí
Hay que ir a la reforma constitucional y cambiar las reglas de juego, o si no, no va a cambiar nada. Te dejamos esta pregunta para responder luego de la pausa. Mario está abiertamente en contra de la familia con el tema de legalizar el aborto y el matrimonio de personas del mismo sexo. Debe intentar hacer leyes ambientales. Yo soy María Ayala de Luque y quiero que me responda. ¿A la vuelta puede ser? Qué bueno que me pregunten eso. ¿Cómo no? Ya estamos enseguida de nuevo con ustedes. Continuamos. Voy a leer, quedó una pregunta. Yo voy a leer y luego retomamos, Oscar, ¿te parece? Mensajes al Twitter. Con mucho gusto, señorita. Gracias por leer los mensajes. Estamos atentos al programa. El domingo todo mi apoyo y el de mi familia a Mario Ferreiro. Votamos Seguros por Avanza País. Fuerza Mario, sos un gran patriota. Pregúntale, por favor, si es cierto que su hermano Adolfo Ferreiro, alquila fotocopiadoras al Congreso. Vamos a dejar esa pregunta. Para después hay una antes, Oscar. Sí, lo que le quiero decir a Mario es lo siguiente, que muchos son los mensajes que llegan de diferentes lugares del país que nos están acompañando. Y yo hice un resumen de algunas preguntas que van parecidas y entre ellas está esta que te dije por último. Respecto al mensaje de María Ayala de Luque, ¿qué opinión, qué postura tiene Mario Ferreiro respecto al aborto? Porque él piensa legalizar, dice, y también sobre la unión de personas del mismo sexo, unión legal. Le agradezco a María y a toda la gente porque ese es un tema que se me ha tratado de instalar como parte de la campaña y mucha gente no está alerta de ese tipo de operativos. Yo voy a ser estrictamente sincero, yo tengo la fe cristiana, soy católico, bautizado y he tenido testimonio de vidas por los cuales gente de esa fe me ha salvado inclusive a mí la vida. Por lo tanto, yo estoy en contra del aborto. Filosóficamente, éticamente estoy en contra del aborto. Ahora, a partir de ahí lo que expliqué es lo siguiente. Primero, que yo no puedo imponer mi fe al Estado paraguayo, porque el Estado paraguayo ha dejado de ser confesional ya desde la Constitución 92. Por lo tanto, ese debate, si tuviera que existir, va a tener que trasladarse al Parlamento Nacional. Y ahí veremos lo que la sociedad puede elevar como decisión. Y ahí, Mario, te acompañan militantes o gente que abiertamente está, por ejemplo, a favor. Es decir, vos podés estar en contra, pero los parlamentarios de Avanza País que van a votar, senadores y diputados, están a favor tanto de la despenalización del aborto como de la unión. Yo en Avanza País tengo que reconocer de que ese tema está liberado. Hay gente que está a favor y hay gente que está en contra. Es un grupo heterogéneo de varios componentes, hay democracia cristiana y hay también izquierda radical. Entonces yo, ese debate, que se siga, por supuesto, efectuando adentro. Pero mi posición personal, la de Mario Ferreiro, es no al aborto. Pero no vas a ser alguien que impulse precisamente la legalización del aborto. No, ¿verdad? Para nada, por eso es que quiero aclararlo. Con eso no dejo de reconocer que hay un problema en la sociedad muy grave de embarazos prematuros, de falta de educación sexual, de falta de prevención, de un maltrato sistemático a las mujeres. Tenemos un problema. Entonces también hay que entender que las legislaciones aparecen luego, mucho tiempo después de que los problemas ya existen. Y con el matrimonio igualitario tengo la visión siguiente, que hay que buscarle un marco legal a una unión de ese tipo de personas que tienen tantos derechos como nosotros. Pero tampoco es una cuestión que voy a imponer yo como política de Estado. Al revés, se escuchará a la sociedad, inclusive si hiciera falta, se someterá a referéndum y se llevará al estamento que corresponde, que es al Parlamento Nacional. Ahora, quiero ser sincero, mi fe, mis convicciones religiosas nunca podrán ser impuestas al Estado paraguayo, porque el Estado paraguayo no es confesional. Ese es el punto que yo expliqué muy bien. Yo podría caer mucho más simpático a sectores progresistas diciendo liberen todo. Yo tengo un gran respeto por las personas que tienen opción sexual distinta, muchos de ellos son colaboradores inclusive nuestros en Avanza País y creo que tienen que tener un marco legal que les proteja y que no los discrimine nunca más en el Paraguay. Ahora, lo que también digo con mucha propiedad es que no podemos retroceder al pensamiento de que uno tiene que pegarse un tiro en cualquier parte del cuerpo porque su hijo le sale así. Esa es una barbaridad con la cual yo nunca voy a coincidir. En bueno, saliendo un poco, creo que quedaban una consulta nomás para terminar el segmento de preguntas de los televidentes. Alguien hablaba de que tu hermano alquila fotocopiadoras al Congreso. No tengo idea. Yo sé que Adolfo se dedicó mucho tiempo al tema de la informática y las fotocopiadoras. No tengo idea. Si eso lo hiciera y si fuera un negocio lícito, no tiene ningún problema.
Acá no hay que confundir las cosas. Hay gente que cree que yo hice nepotismo al ponerlo a Adolfo en la lista. Primero, que yo no lo puse. Segundo, que pasó por una elección interna y un consenso. Y va a pasar por otra elección este domingo. Nepotismo cuando uno... la gente le tiene que elegir, ¿no? Claro, nepotismo cuando uno lo pone en un cargo a un pariente como un favor. Y lo de las fotocopiadoras, no sé, le voy a preguntar, pero si lo hace lícitamente y como un negocio cualquiera, no tiene ningún reparo. Tampoco son todavía estados, es decir, ponerlo o no ponerlo no es todavía, no configura nepotismo todavía en el caso de Adolfo. No, para nada. Y en ese sentido yo estoy muy tranquilo porque todas las cosas que se intentaron instalar a mi figura son cosas que comparadas con lo que se habla del resto de los candidatos realmente no dan ni siquiera para el debate. El caso Silvio Velar, Sí. Mario Ferreiro, pero muchas veces uno le pregunta y lo lógico es que las figuras que no están involucradas, digamos, tomen partido. Hoy yo estaba en Twitter hablando y les decía a muchos porque resulta que los colorados se suben al carro de criticarlo del INDER cuando el INDER no se corrompió ahora, es decir, No, viene por de supuesto. años. Y luego vamos a los liberales criticando al manejo de Silvio Velar cuando sabemos que tampoco es potestad exclusiva del Partido Colorado y tampoco creo que sea solo de los partidos tradicionales. Esa No. forma de hacer política. Brutal. ¿Cómo se a mí, combate? primero yo digo, la mejor campaña Avanza País la están haciendo los políticos tradicionales, porque esto es un festival. Todo esto que vimos, los vuelos pagados por Yacyretá, la historia del INDER, lo de Beto Velar, lo del Juan Afara con las tierras de la reforma agraria, y podemos seguir hasta las 10 de la noche, si queremos hasta las 12. El problema de fondo es que tenemos que cambiar estos políticos. Lo único que ellos entienden es el voto en contra, votarles en contra el día domingo. Otro lenguaje no entienden. Y tenemos que ir cambiando inclusive generacionalmente a estos que están hace 5, 10, 15, 20, 25 años en el Parlamento. El voto es el único elemento que tenemos. El ciudadano paraguayo no tiene, por suerte, ni siquiera el gesto violento de ir a tirar, a pedrear una casa. Por suerte, menos mal. Pero por lo menos ejerzamos la resistencia a través del voto castigo el día domingo. Es lo que más les va a doler. Y lo de hoy es lamentable, la explicación también es tristísima, van a terminar involucrando judicialmente a un pobre hombre que a lo mejor ni entiende lo que le estaba diciendo el otro. Es curioso que vos te grabes a vos mismo, pero grabes la chapa del auto, de tu auto. Decía Mengo Boxi el otro día, hagan todo lo que quieran hacer, pero no nos tomen por tontos. Ese es el punto. Creer que el pueblo sigue siendo tan tonto es un insulto a la gente que los padece como parlamentarios. Un mensaje que me escriben aquí al Twitter. Tenés a tu dato al candidato más sensible, sencillo y preparado. Estoy orgullosa de ser su dupla. Cintia Brizuela. Cintia, muy bien, un beso a Un Cintia. saludo a la candidata. Es un a orgullo vicepresidenta. para mí, mi candidata a vicepresidenta Vamos a también. un breve corte para publicidad y luego estamos ya en la parte final con Mario Ferreiro. Una excelente recomendación para los padres, para los tíos, para los abuelos y para quienes trabajen con niños. Educar sin maltratar es la recomendación de Reflexión, Música y Libros, así es que me gustaría que veas conmigo este título y vayas a buscarlo hasta Reflexión, Música y Libros, que está en Eusebio Ayala, casi República Argentina. Es una perspectiva de la educación más racional, práctica y eficaz, autor David Sola. Recomendación entonces para todos quienes tengan que trabajar con los chicos. Y ahora sí, A mí me viene bien con Dylan. yo te estaba recomendando eso, Mario. Tengo que agradecer también a Silday por los muebles que usamos aquí en Siglo a Siglo, las mesas, las sillas, todo este set con el cual recibimos a nuestros entrevistados. Y van a encontrarlos en Silday también muebles para sus locales comerciales, para las oficinas, accesorios, todo eso con muchísimo buen gusto y con diseños de excelente calidad. Silday. Puede ser el título de una canción, parece que fue ayer, pero el 20 de abril del 2008, está casi, parece que fue hace poco yo fui tiempo, el Mario, ¿verdad? maestro de ceremonia de ese acto. Y el sábado conmemoramos 5 años de eso. Increíble. Bueno, yo fui el maestro de ceremonia el 15 de agosto del 2008, mejor dicho. Sí. Y también fui el maestro de ceremonia de la transmisión de mando a cuando subió Nicanor Duarte Frutos. Por eso el anhelo y la esperanza que yo sea mi propio ¿Por maestro qué de traigo ceremonia. a colación estos datos? Porque estamos hablando con Mario de que el proyecto Parlamento Nacional también puede ser el consolidar Avanza País para el 2018 o quedar en el olvido. Exactamente. Podría darse el caso, Mario. Claro que sí. Por eso que yo le decía a Mariana cómo controlarlos. Es muy fácil para mí. Yo no voy a prestarme a un proyecto político
ni siendo presidente o ocupando otro lugar, con parlamentarios que comiencen a bandidear. O sea, que los parlamentarios que nos sigan una línea establecida por el líder del movimiento tiende a que hagan desaparecer el Serán los proyecto. responsables directos Claro. de algo que construimos con mucho esfuerzo. Claro, Por eso claro. el compromiso de ellos es muy fuerte conmigo y con la población sobre todo. Y en ese sentido yo les agradezco porque creo que este programa es fundamental, se acaba el tiempo de poder hablar de este tema. Mañana ya hay que hablar seguramente de temas más generales, de participación, de tener mucha cordura ese día de las elecciones. Yo pido a la dirigencia sobre todo estar a la altura de este momento histórico. Acá la gente siempre vota bien, la gente vota tranquila, no tenemos incidentes mayores, que la dirigencia no enloquezca después de las 4 de la tarde. Estemos a la altura, respetemos lo que la justicia electoral nos diga, lo que el TREP nos diga y aceptemos los resultados. Que no suceda lo que pasa en Venezuela. Exacto, y acá tenemos antecedentes también, así que ojalá prime la cordura, la dirigencia tendrá que estar a la altura del pueblo. Y tengo apenas 2 minutos para convencer a Mariana que todavía es voto indeciso. Hay 700.000 como Mariana indecisos e indecisas, así Yo que... formo parte del no sabe, no responde, le decía. Y esa es la esperanza de Avanza País, porque nosotros desde un principio dijimos ciudadanía, más allá de la ideología, no somos un grupo radical que no va a dialogar con los otros sectores, pero sí creemos que hay que entrar con un programa de gobierno que les traje de protecciones sociales universales, incluyente para todos los sectores. Muchas y alta gracias. participación protagónica. Está justamente en Paraguay una de las personas que más colaboró con nosotros, el doctor Armando de Negris. El doctor Iván Allende fue el coordinador de programas, le mando un abrazo. Estamos orgullosos del programa que tenemos. Ahí están las líneas resumidas de este programa, los 10 ejes, y creemos que es muy posible hacerlo si tenemos el poder político y el coraje de elegir un gobernante distinto. Una excelente un ciudadano, producción. una linda producción Me gráfica. imagino que debe ser bastante costosa. Tuvimos la colaboración de un amigo imprentero, Ajá. cuyo nombre reservo, que por militancia nos regaló la impresión del Está muy programa. linda. También está en la página web de Mario Ferreiro. Pero les digo eso finalmente. Voten por Mario Ferreiro, la lista 3, porque creemos que puede ser la mejor forma de cambiar de una vez y para siempre la política en Paraguay. Yo soy un ciudadano común y corriente, no soy un potentado, no soy un superdotado, pero sí soy una persona comprometida con la calidad de vida de mis compatriotas. Quiero hacer esto para el Paraguay. Es mi servicio, es quizás lo que me legaron mis padres y por qué no también lo que el pueblo y Dios quieren para mí. Ojalá así sea este domingo. Si recibís buenas señales de cualquiera Sí. de los ganadores de las elecciones del domingo, que satisfaga fuera él. precisamente, que no fueras vos, por Sí. supuesto, Mario, y que satisfaga en cierto modo esas expectativas y tu pensamiento como ciudadano, ¿estarías abierto a aliarte en los proyectos que signifiquen revertir todo este prebendarismo que siempre nos hastió en la política? ¿Te sentarías con un Horacio Cartes, con un Efraín Alegre a hablar con ellos de frente a frente sobre un proyecto político serio, Mario? Yo soy un hombre de diálogo, ¿por qué negarlo? Nunca me he negado a dialogar ni siquiera con aquel que es considerado adversario, pero todo después del 21, todo después de ver los resultados, todo después de ver que haya transparencia en este proceso y sobre todo con reglas... de ver también cuál es el accionar que van llegando Correcto. adelante, ¿verdad? Lo que sí te puedo asegurar, Oscar, y a la teleaudiencia, es que haré una oposición responsable si ese fuera mi lugar. Pero yo reitero, creo que este domingo está en marcha una revolución de las mayorías silenciosas que van a cambiar para siempre la historia de nuestro querido país. Bueno, Tengo mucha confianza acá en el corazón. Yo no quiero desaprovechar, tenemos que despedir a Mario porque el tiempo se acaba, pero le quiero enviar un saludo a la primera dama, muchas a la gracias. que podría ser primera dama, doña Male, que está... ¿De cuántos meses está? Y ya 3 meses y medio, hoy la... ¿Cuánto, perdón? 3 meses y medio, 3 meses casi y medio. 4. Por Hoy favor, ya contá cómo le dicen, la Mario. catalogaron como ña balazo. Muy claro, después de ña Biblia vino... No, y después... ña Brashi, no hubo ña Biblia, y ña Meche. ña Vincha, y Bueno. ahora sería ña ña balazo. Balazo también me gusta. Por su belleza física, Por supuesto. no por violencia alguna. Mario, te hermosa deseamos Mario. éxito. Gracias, estimado Oscar. Gracias también, Mariana, al canal, también a la Red Guaraní. Creo que fue uno de los canales más abiertos a todas las instancias políticas. ¿Vos Nos crees eso, sentimos Mario? Porque acá nos respetados. retan todos los No, días, ¿verdad? Pero... y yo sé que hoy van a decir... Sos muy generoso. No, yo a mí No, me acá ya consta. nos dijeron cartistas, efrainistas, de todo. Yo Golpistas, ¿verdad? no tengo mayores reparos en generales para los medios. Sí creo que alguna vez tenemos que legislar mejor, a lo mejor tener un espacio Sí. equitativo para todos. Sí. En Brasil hay una fórmula que es
Los canales ceden el espacio, pero el Estado les descuenta en impuestos. Tenemos que buscar una fórmula, pero yo no me puedo quejar en ese sentido de mis colegas, los periodistas, porque más allá de candidato, sigo siendo periodista. Qué bueno. Gracias, Mario. Muchas gracias a ustedes. Y éxitos, que los resultados sean. Y el domingo todo el mundo a positivos para el votar, domingo. por favor. Y vamos a festejar a las 21, 22 horas más o menos. Muchas Gracias, gracias. Mario. Gracias. Vamos a una pausa, ya regresamos. Tenemos visita internacional en Siglo a Siglo.